ya ha sido subida. Eso quiere decir de que ustedes las sesiones de la semana anterior pues ya las tienen allí, y esta pues ya está entre, pues, sí, se supone que ya hoy, mañana pues estaré subiendo pues todas, sino pues el miércoles para que quede todas al día y que ustedes pues puedan allí disfrutarlas, y de pronto a las personas que de pronto no podían, es decir, listo. Eh, sí, claro que sí, instructor Julio. Yo he compartido los programas y digamos que los temas con los que vamos son los que hemos tratado, y sí, ya se los roto, sí, claro que sí, y no hay problema. Yo eso como tal o sea, se los doy. De hecho en las primeras sesiones se los compartí también, es decir, o sea, ustedes los vieron allí, y los pueden ver dentro de los videos que yo había hecho. Entonces ahí está pues el temario con los programas de formación de los dos programas que nosotros pues estuvimos viendo. Y igual pues hay unos temas que se compilan, también es cierto que hay unos temas que se compilan como en uno solo. Entonces yo sigo pues lo que es esa guía como tal. Bueno, en esta oportunidad quiero pues comentarles que efectivamente nosotros estábamos hablando, ya empezando todo lo que era la parte pues de seguridad y salud en el trabajo, todo el análisis de los sistemas de gestión, relacionando pues lo que era pues inicialmente lo que era la ley 100. Digamos que ese era el objetivo de lo que nosotros estábamos iniciando desde la sesión anterior. En la ley 100 pues ya el análisis que nosotros habíamos hecho, pues muchos de ustedes, si no todos, tienen ya lo que es la parte de estructura general de la ley 100, que la conocen. Y una de las cosas que nosotros pues tenemos que empezar a decir, digamos que en este caso, es el hecho de que pues, la ley 100, pues, que constituye todo lo que es la parte pues, de seguridad social en Colombia, va a tener en este punto, va a tener varios elementos, lo que es el tema del sistema general de pensiones, lo que es el tema de seguridad social en salud, y lo que es el tema también de sistema general pues, en riesgos laborales. Aquí hay una cosa pues, que es muy importante y que nosotros ya analizábamos en ese sentido, y era el hecho que pues, la mayor falla que tiene la ley 100 era la parte pues, de la responsabilidad del Estado, que muchas veces, porque se cometen muchas arbitrariedades en relación a lo que es la seguridad social en Colombia, y es por el hecho que esta ley como tal, pues tenía el Estado una de las obligaciones, y era que debía pues vigilar todo lo que tenía que ver en relación a la seguridad social, tanto pues en pensión, en seguridad, en salud, y en lo que es la parte de riesgos laborales. Desafortunadamente, y en especial en salud, pues ese control no se ha ejercido, y los problemas que pues ya nosotros sabemos que existen y que pues ninguno puede negar porque o controvertir, porque es pan de cada día lo que sucede con la seguridad social en Colombia. Ha hecho que los problemas que nosotros presentamos actualmente pues se den de esa manera, o sea, se presente. Y uno de ellos pues es lo que es la parte pues del sistema general en pensiones, que dentro del análisis que nosotros pues estábamos haciendo, una de las sugerencias pues que hay desde el Banco Mundial, desde lo que es el tema de Fedesarrollo, es realmente pues el cambio en el cual pues, estos dos sistemas que son de pensiones, tanto pues el régimen privado como el régimen público, pues se complementen. Eso pues es un modelo de pilares que debería hacerse, y ojalá pues que en algún momento pues se pueda realizar, porque pues tantas voces que nos han nombrado pues al respecto, pues sí debería tenerse allí presente. Entonces este era lo que nosotros pues habíamos visto en una anterior oportunidad, y que en ese sentido pues habíamos visto que todo el régimen de pensiones pues estaba en el cual las personas, los hombres pues se pensionan a los 62 años actualmente, a los 57 las mujeres, y con 1.300 semanas en el régimen público de Colpensiones y 1.150 semanas en los fondos, en los fondos privados.
Entonces, eso es como tal la realidad y que pues generalmente todo lo que es el tema del pago de pensiones pues iba el 75% de pensión, del pago de pensión mensualmente, teniendo en cuenta que en este caso el 75% de las pensiones se da por pago pues por parte del empleador cuando es pues contrato laboral y 25% lo que es la parte de los trabajadores. Y de la misma manera en el capítulo en lo que nos habíamos quedado puntualmente era en analizar lo que era pues la ley 797 de 2003 en lo relacionado pues a las actividades de alto riesgo, ¿no? Digamos que ya en ese momento pues habíamos hablado que de acuerdo a nuestra legislación nacional los trabajos, todo lo que se considera trabajos de alto riesgo según este decreto es los trabajos de minería, pues todo lo que es el tema de trabajo por dentro, no al aire libre, sino que estén pues que sea por socavones o subterráneas, lo que era pues todos los trabajos pues que implicaran la exposición a altas temperaturas. Aquí hay que tener en cuenta que pues ya esto se trata de que sea en niveles que son permanentes y de acuerdo pues a lo que nos da las normas técnicas en salud pues vigentes. Aquí hay que tener en cuenta que aquí se debe propender pues por ello, pero obviamente tiene que estar todo esto documentado. ¿Y eso por qué? Porque una de las cosas que nosotros estábamos inclusive esta mañana analizando con los otros compañeros era el hecho que muchas veces todo lo que tiene que ver con la parte con la parte de los trabajos de alto riesgo debe quedar muy claramente eh, documentado. Ahora, ¿esto para qué? Para que efectivamente sí haya un reconocimiento de esto. Miren que cuando uno habla de todo lo que viene en relación ya a lo que es este decreto 2090-2003 y lo que son las semanas de cotización, porque pues estábamos hablando que las personas se pensionan con 50 hasta 50 desde 55 años de edad y 700 semanas en donde esté pues continuo discontinuas, pero que realmente se soporte que fue que en esas semanas usted desarrolló actividades de alto riesgo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que la documentación va a ser muy importante y muchas veces lo que nos va a suceder es lo siguiente, y es que por qué las personas pues no, esto no se cumple, porque digamos que esto es como una especie de régimen especial, es como un régimen especial para lo que es los fondos de pensión, y esto no se cumple porque las personas pues no dejan documentado esto. Muchas veces, Leandro, sí, escucho. profe, es que Buenos la días. compañera Olga está intentando ingresar, pero usted no le permite el acceso para ingresar. Sí, ay, qué raro porque yo sí trato, acá yo tengo, aquí yo a todo le he dado el permiso. Bueno, vamos a ver, que lo intente de nuevo, a ver. Listo, ok, listo, Listo, pues que le lo repito el intente tema. de nuevo y porque yo aquí ¿qué? Estoy tratando de darle el permiso, pero resulta que Bueno, no listo, aparece. cancele que tenga entendido. Listo, Bueno, listo, bueno. listo, estoy pendiente. Bueno, vamos a esperarlos. Voy a estar pendiente los próximos 5 minutos para ver. Bueno, entonces continuando, vamos a mirar que de todas maneras, aquí hay que tener en cuenta y algo que pues también me decía el instructor Nelson, que también veíamos en la sesión, vea, ahí ya, listo. Bueno, muy buenos días, tardes ya a la profe Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Gracias. Sí, bueno, yo sí quiero comentarles algo y es que pues la idea no, o sea, yo nunca le niego el acceso a nadie. Ustedes se han dado cuenta que a veces yo ahí agrego personas que pues ya casi finalizando sesión pues se agregan, yo los agrego sin problema. A veces no los veo acá, es decir, no, la aplicación, el Meet no me reporta nada, entonces es por eso para que de una vez lo tengan en cuenta y bueno, igual sí pues veo también a veces la necesidad de tener como
especie de pantalla también para estar consciente de las personas que no puedan ingresar a través del WhatsApp. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, yo les contaba algo que es muy importante y hacia eso íbamos, era que todo lo que usted haga en la vida a nivel laboral debe estar documentado y debe quedar muy bien documentado, en especial porque las personas que trabajan en estas actividades de alto riesgo no logran estar certificadas pues, después de las 700 semanas y con los 55 hasta desde los 55 años de edad. ¿Sí? Digamos que ese es el tope mínimo y es porque no documentan que esas actividades que ellos realizaron pues se hicieron en esas condiciones, es decir, no documentan y eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando se hace el pago a seguridad social, y es que la afiliación y los pagos a seguridad social tienen que tener la descripción de que es una actividad de alto riesgo y describirla como minería. Digamos que yo lo tomo en este caso porque, como ustedes saben, uno tiene la oportunidad de ver allí lo que es muchas veces lo que es la ilegalidad de las minas, lo que es la informalidad y muchos otros problemas, y a veces a las personas pues les falta mucho conocimiento pues a nivel normativo. Pues vamos a analizar que todas estas actividades extractivistas, pues las personas que están allí no tienen pues un grado de formación pues adecuado para conocer todas estas condiciones, y pues por otras razones pues también se da que nosotros pues también podemos suponer que pues que no se hace esta parte de las actividades de alto riesgo. Es importante indicar que la idea, cuando nosotros estamos hablando ya de lo que es lo que son las actividades de alto riesgo, deben estar documentadas y ojo, una de las cosas que nos decía también el profe Nelson y era el plazo. Esto iba hasta 2000, ¿qué? Esto iba hasta 2014, pero pues ya como lo vamos a ver pues más adelante, vamos a observar aquí en el decreto, permítame acá, que yo lo avanzo acá un momentico, y es este. En el decreto 2655 de 2014 se amplió la vigencia pues para este tipo de pensiones especiales hasta el día 31 de diciembre de 2024 viene a aplicar. Ahora, esto le queda de vigencia de 2 años, pues un poco menos de, bueno, sí, ¿no? Sí, 2 años y algo más. Y pues tendremos que observar también qué es lo que sucede pues en ese sentido. Ahora, aquí el mensaje que uno tiene que transmitir con esto, o sea, cuando uno tiene todo esto de las actividades de alto riesgo, es que, miren que a nivel legal uno tiene que observar algo que es importante tener en cuenta, y es que, miren, cada vez que nosotros hablamos de lo que es la parte de actividades de alto riesgo, van a estar categorizadas por este tipo de actividades. Los del régimen penitenciario y carcelario, lo que son pues en este caso pues el IMPEC, lo que son pues los cuerpos de bomberos, lo que es los de la aeronáutica civil y pues la actividad de los técnicos, puntualmente los técnicos aeronáuticos, ¿no? Entonces con todos los controladores de tránsito aéreo y los que tienen pues exposición a radiaciones ionizantes, lo que son trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante, y es que aquí cuando uno habla de lo que es el tema de sustancias comprobadas cancerígenas, pues uno tiene que irse también a lo que son a lo que nos dice la legislación nacional, y adicional empezar a observar lo que son las hojas de seguridad de los fabricantes, porque toda esta información es la que nos entrega mediante las hojas de seguridad. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte, porque es a partir de allí que usted empieza a tener todo esto documentado. Mire, yo personalmente lo que uno veía cuando era el tema cuando es el tema de los sistemas de gestión,
lo que uno observa claramente en todo esto es que muchas veces nosotros nos conformamos y digamos que pues está bien cuando nosotros hasta ahora estamos implementando un sistema de gestión, pero a partir que nosotros empezamos a hacerle mantenimiento a todos estos sistemas de gestión, y en especial a nivel de seguridad y salud del trabajo, tenemos que empezar a aterrizar estos temas especializados, porque esto es algo como que se llama los centavos, como esa expresión pues muy popular que dice que Dios cuídame los centavos que yo cuido los pesos. Es porque pues tú atajas muchas veces lo que son los temas grandes, que el tema de accidentalidad, que el tema pues a nivel de, pues, de pensiones de los regímenes normales. Tú atajas mucho lo que es el tema de los comités como el COPAS, como el comité de convivencia, las brigadas, el tema bueno de los exámenes médicos, de los mismos accidentes de trabajo, pero muchas veces temas especializados como estos, y eso que estamos hablando ya de algunos temas ya más puntuales, pues como tal el tema de estos trabajos que son de alto riesgo, uno sí debería entender que a través de las hojas de seguridad uno debería estar también chequeando, y por eso es que es tan importante que nosotros pues también estemos en una consulta permanente con todo lo que tiene que ver con el manejo de sustancias químicas, porque esto en la ciencia o sea, la ciencia empieza a avanzar hartísimo. Y a partir de allí es que nosotros tenemos que también tomar mucha información. Recuerden que una de las debilidades que nosotros tenemos a nivel pues, nacional, a nivel internacional, es el hecho de que la tecnología y los avances pues, van más rápido que la legislación, y en ese sentido uno debería hacer gestión al respecto. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es el hecho de que prima la vida del trabajador. Miren, y así como va cambiando la legislación de un día para otro, en cualquier momento la legislación puede cambiar, y eso iría pues en contraversión, y iría en contra del mismo empleador. Entonces, por ende, es esa la responsabilidad que nosotros debemos tener pues al respecto. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, pues estudiar lo que son los diferentes tipos de sustancia que nosotros tenemos, y saber si hay de pronto algún indicio o algo, pues para eso están pues todas las revistas científicas, para eso pues es el sentido de tener pues diferentes recursos allí pues dentro de lo que es el tema de biblioteca. Pues dicho sea de paso, las bibliotecas SENA, pues a ti te va a servir, pues uno, para el tema de normas técnicas, pues es una ventaja muy grande, porque allí tú tienes el contacto con todas las normas, y eso pues a ti te va a beneficiar, porque pues de ahí tú vas a también a tomar pues para tener la referencia para los diferentes temas. Pero cuando nosotros hablamos de otros temas, y en especial cuando es la parte de pronto científica y demás, muchas veces la referencia que hay allí en la biblioteca SENA es para libros que hay en diferentes centros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues la biblioteca SENA también nos va a ayudar para eso. Igual pues también mi recomendación es que dentro de lo que uno pues ve y demás, pues sí es apegarse y comprarse diferentes tipos de títulos, digamos que eso también fortalece mucho estos temas, porque a partir de allí es que tú empiezas también hasta tener una visión pues más contextual de todo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que no solamente, miren que cuando uno mira lo que es la parte de trabajo, porque pues esto es algo que uno empieza a observar, y es que nos dice acá la legislación que es con los trabajos con exposición a las sustancias pues que están pues cancerígenas. Y uno debería pues también tener en cuenta que si aquí me está hablando de exposición, también tienen que ser aquellos trabajadores que no tanto directamente, o inclusive si hablamos de proveedores y demás, que de pronto estén que tengan pues esa exposición directa, sino también de la exposición de forma indirecta. Entonces eso es lo que uno tiene
Eso es lo que uno tiene que tener pues ahí muy presente. Adicional a ello, hay que ver que cuando nosotros vemos todo esto que va, que se va viendo, pues por el tema de que las personas se van enfermando, que pues las personas y más con lo que se nos viene, que hemos hablado muchas veces de la parte pues económica, pues a nivel global, que se viene pues una recesión fuerte, nosotros debemos tener en cuenta que muchas veces los trabajadores, porque hay que pensar de esa manera también, porque pues así como hay trabajadores buenos, también hay trabajadores malos, y hay personas que pues tienen sus malas intenciones, eso digamos que no lo podemos evitar y no lo podemos obviar, van a tratar de pegarse de cualquier cosa, y en la calle pues hay mucho tinterillo digamos, y uno puede empezar a analizar, venga, usted estuvo expuesto de forma directa o indirecta, y aquí pues no nos lo habla, porque esa es una de las debilidades de la legislación, y es porque desafortunadamente pues establece pues algunas normas, y eso está bien, pero muchas veces no lo hace de forma muy puntual para poder establecer criterios, y esto es algo que uno debe tener. Por ejemplo, en el caso de alguna empresa, en algún momento estábamos haciendo pues el trabajo, yo estaba haciendo todo el trabajo de identificación de peligros y demás. Habían unos administrativos que están en el segundo piso. Esos administrativos en el segundo piso, a pesar de que pues hacían todo lo que era el tema de era contador, auxiliar contable, comercial, secretaria, pues eran como los cargos que estaban allí. Yo podía observar lo siguiente, y era que cuando el olor, o sea, había unas máquinas en el primer piso pues que no se podían desplazar ni nada, pues en un segundo piso por el peso que estas tenían, y cada vez que utilizaban, pues en ese momento tenían que utilizar gasolina para unos procesos y tenían que cargar la máquina con gasolina. Uno podía observar que esa empresa llegaba y ese olor a gasolina y digamos que el carburante como tal pues subía también al área administrativa, y eso pues no era tanto el hecho de que pues hubiese como tal pues dióxido de carbono, porque pues al final pues le dan otro tratamiento, sino que el tema era el olor a gasolina y demás, que tenían que utilizar esos solventes. Entonces, en eso, ¿qué es lo que pasaba? Resulta que uno llegaba y o sea, yo me di cuenta de la necesidad de hacerle espirometría a todas estas personas. Entonces, no solamente a las operativas que están en el primer piso, sino también a las del segundo piso, precisamente por esto. Porque uno tiene que entender que no solamente se va a tratar de lo que de personas, o aquí digamos que uno lo tiene que mirar, no se trata solamente de hacer gestión frente a las personas que directamente están en estas actividades como tal, sino aquellas que pueden verse afectadas. ¿Por qué? Porque finalmente eso se va a reflejar. Miren el caso de lo que pasa con el asbesto. El asbesto ha sido ha sido uno de los productos que las personas pues han tenido que combatir legalmente por los daños que ha hecho a la salud. Nosotros tenemos una población aquí cerca, aquí en el departamento, en Cundinamarca, que se han visto afectadas por lo que es la parte del asbesto, y eso ha sido una lucha jurídica para reconocer los derechos de la comunidad, y eso nos debe servir a nosotros de ejemplo para nuestros trabajadores, porque sí, puede ser que la persona no sea administrativa, pero si tiene algún contacto con alguno de los factores de riesgo, pues hay que hacer gestión. Ahora, eso también se explica como en las administradoras de riesgos laborales. Si ustedes, por ejemplo, observan las administradoras de riesgos laborales, ellas se encargan principalmente también pues cuando hacen una reclasificación, una evaluación pues de la clasificación de nivel de riesgo, y ellas se encargan también de evaluar algunos cargos administrativos, o al menos, y a veces todos, como un riesgo alto, debido a que pues pueden estar compartiendo espacios también
cargos que ejecutan pues, labores también de alto riesgo, y ahí es en donde pues se incrementa. Todo eso hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque finalmente, como esta legislación se va transformando y no sabemos, por ejemplo, no sabemos lo que haya dentro de 2 años, esto también como lo podemos ver en los artículos posteriores de este mismo decreto, pues hay unos artículos de transición que hacen que también pueda existir la posibilidad de que sea pues retroactivo. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente al respecto. Entonces esa se vuelve pues la recomendación en estos casos. Ahora aquí vamos a mirar que todo esto viene dentro de lo que es el régimen especial. Pues ahí yo se los dejo pues de esta manera. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que nosotros queremos al final, pues con todo esto analizar, es que nosotros podamos ir más allá de lo que es el tema solamente de la prevención, prevenir la aparición, sino que también podamos, como nos dice la OMS, nos dice que las medidas de prevención son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, porque ese es el objetivo principal, sino que también a la reducción de factores de riesgo, a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Ahora, ¿esto por qué es real? Porque nosotros sabemos que las personas cuando ingresan a nuestra organización son personas que pues uno no sabe, o sea, uno sí hace las entrevistas y evalúa si es la persona, si es a través de, pues, de exámenes de ingreso, si es la persona indicada para esos cargos. Pero una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta en esta parte es que aquí la idea es que nosotros seamos conscientes que las personas pues vienen enfermas. O sea, las personas por sus hábitos de vida, por sus costumbres, por sus valores culturales, por su formación familiar, cultural y demás, pues vienen pueden venir con ciertas patologías. Eso pues en muchos casos, en otros no, porque pues también no todas las personas practican el sedentarismo. Hay otras que son muy activas, muy deportistas, pero generalmente uno tiene que empezar a hacer la evaluación de las condiciones de salud. Por eso la relevancia que existe con los exámenes médicos ocupacionales. Y aquí es algo que uno tiene que empezar a ver, que como la idea es saber las condiciones de salud de los trabajadores, no solamente va a ir no solamente la idea va a ser hacer un examen por practicarlo, o sea, no practicar el examen a los trabajadores al ingreso, periódico, por hacerlo nomás, sino que también nos hagan una evaluación exhaustiva, es decir, que nos permitan determinar cuáles son las reales condiciones de salud del trabajador para no tener problemas en el futuro con este. Porque miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la idea también de hacer las medidas de intervención, de gestionar todo lo que es en seguridad y salud del trabajo? Sí, prevenir las enfermedades y accidentes laborales, y la idea es que con esas actividades que se hacen, que la persona salga en iguales o mejores condiciones de las que ingresó, y eso es lo que nos va y esa información solamente nos la da los exámenes médicos, la información puntual, pero que sea más específica para el tema a nivel laboral, porque finalmente nosotros no podemos seguir trabajando en un espacio en donde solo sea para gestionar actividades, no sea solamente para hacer actividades, y que la semana de la salud y que entonces la charla pues de biomecánico y cómo levantar cargas y demás, sino que sea un conocimiento que realmente nos lleve a formarnos y que las personas pues cuiden su salud y que tomen conciencia de ello. Ese es el objetivo principal, porque finalmente a lo que nosotros tenemos que llegar es y eso es algo que vamos a estar viendo, es de qué manera yo puedo empezar
a detener ese avance y las consecuencias pues de esas condiciones de salud que muchas veces no son tan positivas. Ahora, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta algo que sí nos debe preocupar y que nosotros debemos estar detrás de ello. Y es lo siguiente, y es que nosotros en este caso debemos esforzarnos porque la alta dirección asigna recursos a un laboratorio médico, no solamente que tenga la licencia de salud ocupacional con todos sus médicos, que no solamente tenga la licencia de salud ocupacional de su laboratorio o la licencia de funcionamiento, sino que también te aporte la mayor cantidad de información para poder establecer programas de vigilancia epidemiológica que te permitan a ti tener mayor gestión y que no se te vea solamente ahí como unos indicadores por cumplir, porque pues a nivel epidemiológico nosotros sabemos que sí, está el indicador de eficacia, de eficiencia, de cobertura, de prevalencia, de incidencia, pero ahora ustedes me dirán, pero si es que cobertura tiene que ser el 100%, pues sí, no. Sí, en la teoría, pero en la práctica a veces no se hace. O sea, la idea es que sea la cobertura al 100% por las personas, inclusive hasta de forma dirigida. ¿Saben por qué? Porque es a partir de ello que yo tengo que asegurar las condiciones de salud de mis trabajadores. Claro, aquí ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que un examen médico serio, responsable, también nos recomiende constantemente que haya un seguimiento también a las condiciones de salud del trabajador de forma más específica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los exámenes médicos ocupacionales de lo que es la parte de algún tipo de trabajo, dice seguimiento médico, digamos a nivel oftalmológico, o sea, el examen visual, que el seguimiento cada 6 meses, ¿cada cuánto lo mandamos para el examen visual? Cada año, no cada 6 meses. Y eso es gestión que nosotros tenemos que empezar a demostrar con cada uno de nuestros trabajadores. ¿Para qué? Para que el día de mañana, y más cuando el día de mañana nosotros podamos demostrar que sí hubo gestión, más allá de una capacitación, más allá de una sensibilización, que son muy importantes, pero que tienen que ser totalmente dirigidas hacia este aspecto. Ahora, aquí va a ser fundamental que uno realmente pueda demostrar eso, porque cuando uno analiza que los accidentes de trabajo, pues tú los tienes que reportar, sí, ante ARL y debes subir la investigación y todo. También le tienes que informar a la EPS del trabajador, lo que significa que tú también tienes que empezar a usar ese recurso para que el trabajador pida sus citas y vaya y lo revisen y que vayan pues haciendo inclusive eso es trazabilidad frente al tema de un origen de una enfermedad laboral. Miren que esto es algo que uno empieza también a pensar muchas cosas aquí, y es que si yo tengo un buen laboratorio médico que me diga, que me pueda a mí informar sobre todas las patologías, pues empiezo a evitar la necesidad de el trabajo que lleva pues el tema de una enfermedad de origen laboral y que me la achaquen a mí, que pues porque eso finalmente ese es uno de los afanes que siempre uno tiene como seguridad y salud, y es que uno dice, bueno, ¿y a qué horas entonces va a salir un trabajador diciendo que no, que es que se enfermó y que la enfermedad la adquirió fue en nuestra organización, cuando en ningún caso pues resulta ser así? Eso es lo que uno tiene que empezar debe comenzar a pensar en esto, es de qué manera yo voy a evitar eso y de qué manera yo voy a proyectar toda esa, todo ese tratamiento que debe hacer el trabajador para que pues finalmente pues se le detecte, bueno, y esto también va a favor del trabajador, que se le detecte las patologías, las enfermedades con tiempo y después no estemos ahí que incapacidad de 15 días, de 10 días y demás, porque finalmente nosotros tenemos que decirlo, todas las personas, mire, si uno es honesto, uno se da cuenta que todas las personas entran a una organización con alguna patología, no necesitan estar allá con un bastón y quebrados y
tosiendo para saber que de alguna u otra manera están enfermas. Empecemos por la escoliosis, empecemos por la disminución de la capacidad visual, porque si tiene gafas ya tiene una deficiencia en sus condiciones de salud. Entonces, y de ahí para allá, pues todas las que usted pues quiera, las que quiera nombrar. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Adicional a ello, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos también de lo que es el tema de condiciones de salud, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es el informe de condiciones de salud. Yo sé que y cuando nosotros miramos lo que es la parte de resolución 312, pues allí nos dice, venga, el estudio sociodemográfico, que sea de sexo, de ocupación y demás, pues tenemos que ahí incluir que el trabajador mismo nos informe sobre las patologías, que nosotros estemos informados, porque no solamente es que, no, yo lo vi sano, y ya entró, y a veces pasa así, o no, yo le hice los exámenes y salió bien, y resulta que el examen no dice nada, dice oftalmología bien, biomecánico bien, el tema de, ¿cómo se llama? Bueno, psicológico bien, lo que es el tema de atención, la parte pues de desarrollo psicomotora, pues bien, o la parte de fonoaudiología, pues bien, digamos como en el caso de nosotros como instructores, y de hecho eso está también regulado. Entonces no solamente es asegurar como pues pasa de que no, que está bien, sino que también realicemos la gestión adecuada. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente hacia eso es lo que nosotros vamos a apuntarle en estos casos, y es que nosotros podamos salvaguardar a la organización, porque es por la cual nosotros pues también trabajamos como responsables de seguridad y salud en el trabajo, y que nosotros podamos decir, no, usted llegó en esas condiciones, pues no nos lo achaque a nosotros, que le vamos a colaborar y que vamos a velar porque pues se atenúen las consecuencias y quién sabe, hasta se sane y pueda tener una mejor calidad de vida. Pues una mejor calidad de vida en esos es que pues la persona no esté enferma, que no esté ahí debilitada, que tenga el ánimo, que no se incapacite constantemente, porque miren, nosotros aquí hay que entender una cosa, y es que las personas que uno no las atiende a nivel de seguridad y salud, no les da buenas condiciones de salud, no le ofrece pues la oportunidad de que hagan seguimiento médico y demás, pues son personas que al final se les va a desarrollar enfermedades y que nos van a representar a nosotros que incapacidades laborales. Y eso pues ya es un problema, porque eso puede generar pues diferentes reprocesos e inclusive retrasos en todas las actividades de la organización, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a todo costo, y hacia eso pues es que le tiene que apuntar lo que es la parte de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces es en ese sentido en el cual pues cuando nosotros vemos este término de lo que nos dice acá de las medidas pues destinadas no solamente a prevenir la aparición de enfermedad, la reducción de factores de riesgo, sino a detener el avance y atenuar las consecuencias, nosotros tenemos que hacer el apoyo en cuanto a la entidad promotora de salud, tenemos que hacer el apoyo también en cuanto a lo que es la parte del administrador de riesgos laborales, para que nos colabore en todo, sin importar el tamaño de la organización. Y que si nosotros tenemos que empezar a decirle al trabajador, bueno, vaya, pida cita también ante su EPS, así se demore lo que se demore, pero que existe esa posibilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a evitar consecuencias que pueden ir desde un tema de incapacidad hasta el hecho de que tengamos una posible enfermedad de origen laboral. Dicho sea de paso, pues en esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de las enfermedades de origen laboral, pues estamos hablando puntualmente de aquellas que pues desafortunadamente, o sea, ¿por qué se genera una enfermedad de origen laboral? Porque hay desconocimiento por parte de la empresa de las enfermedades del trabajador, porque no se le hace seguimiento real a sus condiciones de salud, y por ende pues no se
no se toman las medidas en el tiempo adecuado para que pues para que las condiciones de salud pues sean mejores, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en esos casos. Entonces hacia eso es que nosotros vamos. Ahora, aquí es importante nosotros tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con todo esto en seguridad y salud, la idea cuál es, la idea es que nosotros podamos prevenir todas esas posibles enfermedades laborales que se puedan generar es a partir de hacer gestión. O sea, una enfermedad de origen laboral no se crea si hay gestión a nivel de condiciones de salud, a nivel de que hay restricciones, o al menos nosotros como responsables de seguridad y salud del trabajo podemos decir, mire, yo advierto, levanto la mano, dejo esto documentado, y si no me quieren hacer caso, ya responsabilidad, pues ahí sí propiamente, ya sea de la empresa si no dispone de los tiempos, los recursos para hacer esa gestión indicada, o por parte del trabajador si no quiere hacerlo como tal. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, aquí pues nosotros las medidas de prevención pues están establecidas pues, de la siguiente forma. Lo primero es que también nos plantea uno lo que es el tema de la eliminación o la reducción del riesgo. Ahora, aquí hay que entender que la reducción del riesgo va a partir de lo siguiente, y es que, miren, primero nosotros cuando hablamos de peligros estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con aquellas situaciones que me pueden generar a mí un daño físico o mental. Ahora, ¿por qué hablamos de peligros de que puede generarse un daño físico o mental? Porque al generarse un daño, pues siempre hay un costo emocional en ello. Por ejemplo, cuando un trabajador desafortunadamente pues se lastima, ahí hay un daño también pues temporal, y hay un impacto psicológico que puede ser temporal o permanente dependiendo también de la situación, y ojalá pues la situación siempre sea que sea que no sea no sea tan profunda, que va a generar ese estrés pues, a nivel emocional. Por ejemplo, las personas que desafortunadamente pierden una parte de sus extremidades, eso es un daño psicológico que se crea ahí, y eso es un daño psicológico que se crea de por vida, porque es una parte de la extremidad que ya no está y que el cuerpo, como será de sabio, la extraña. O como cuando nosotros hablamos desafortunadamente de un atraco, o sea, no solamente es el posible daño, y Dios quiera que, pues, que todos estemos protegidos contra estas situaciones, pero allí se genera pues un daño también psicológico, porque a partir de los que han tenido, pues como en mi caso, la desafortunada experiencia de un atraco de una u otra manera, sentimos pues posteriormente una desconfianza, sentimos miedo, sentimos de todas maneras esa inseguridad. A mí desafortunadamente sí fueron y me atracaron, y ni siquiera fue porque estaba despistado ni nada, sino porque pues bajé la guardia, y bueno, unas condiciones pues que inclusive estaba dando formación, pero bueno, eso fue antes de la pandemia, fue en 2019. Pero más allá de eso, lo que uno tiene que empezar a mirar es que el riesgo, pues como se vuelve también esa posibilidad, y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar, y es que cuál debería ser lo ideal. La ideal es que nosotros podamos eliminar las causas de ese posible riesgo, teniendo el riesgo que es que el peligro se materialice. Y hacia eso es a lo que va apuntado, digamos, este tipo de medidas, ¿no? Digamos, de medidas de prevención. Ahora, hay peligros, digamos que hay riesgos que se pueden bajar a cero, o sea, que no se presenta, pero hay otros que hay que convivir con ellos, como el tema de los hurtos, ¿no? Todo el tema de hurto, de robo. Pues desafortunadamente la única medida para eliminar eso sería no salir de la casa, ¿no? Pero como eso no es viable y tenemos que salir a la calle, pues la eliminación y la reducción del riesgo se basa también en, bueno, cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder entonces establecer esto.
Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay medidas de prevención pues a partir del mismo origen. No sé si tenemos, bueno, creo que por ahí teníamos un micrófono activo. Ok, pensé que lo teníamos. Entonces aquí hay unas circunstancias que nosotros podemos analizar y que a partir de allí nosotros podemos empezar a mirar si podemos atacarlo desde su origen, es decir, desde el origen mismo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de situaciones como por ejemplo lo que es el uso pues, de ciertos dispositivos, de elementos de protección, digamos que para estas sierras, por ejemplo, sierras eléctricas y demás, que podemos utilizar ciertos dispositivos de protección, allí es en donde nosotros podemos empezar a trabajar con la disminución del riesgo. Por otro lado, si también nosotros podemos tomar ciertas medidas, por ejemplo, como el no estar desatentos en la calle, digamos, para el tema de lo que hablo del riesgo público. Porque uno tiene que tener en cuenta que pues el ladrón también está asustado, porque pues él no sabe qué tipo de personas con la que se va a enfrentar cuando le vaya a quitar sus cosas. El nivel de riesgo, o sea, la probabilidad de que pues uno resulte en una situación de atraco, se disminuye en la medida que uno esté totalmente alerta. ¿Eso qué quiere decir? Que uno esté constantemente siendo consciente de todo lo que hay a su alrededor. Porque hay que entenderlo, o sea, el ladrón a quien ataca, al que está desprevenido. ¿Por qué? Porque dentro de la parte psicológica, pues el ladrón va a atacar es al que no está alerta, porque el que está alerta está de una u otra manera pues dispuesto a reaccionar, de pronto no en ataque sino a defenderse, es decir, a salir corriendo, a mirar en donde pues puede resguardarse para pues evitar que el contacto con el presunto ladrón. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en estos casos. Ahora, aquí vamos a mirar que cuando nosotros hablamos, esto tiene que ver con el tema de los famosos de los controles existentes. Y entonces cuando miramos los controles existentes, vamos a observar que aquí nos van a hablar sobre lo que tiene que ver con sobre lo que son las medidas que se toman para disminuir lo que es el tema del riesgo. Ahora, otra de las cosas es cómo a través de establecer medidas, en este caso pues organizativas, pues relacionado a lo que es el riesgo establecido pues por turnos de trabajo. Esto se aplica mucho, digámoslo de esta manera, se aplica mucho con lo que es el tema de seguridad vial. Por ejemplo, los recorridos de los conductores, y cuando estamos hablando de recorridos largos de 8, 12, 20 horas, allí es en donde tienen que haber dos conductores que se vayan rotando permanentemente. Ahora, ¿por qué? Porque se tiene que ir cambiando pues, permanentemente. Aquí hay varias razones. ¿Sí? Digamos que el uno conduce 4 horas y el otro otra vez 4 horas y se van rotando. Por una sencilla razón, pues uno sí por el tema del cansancio, 2 por el tema de los microsueños, pero 3 también se tienen que rotar en esa medida. ¿Y es cuál? Y es que, por ejemplo, y esto es algo que también supe de medidas de alguien que pues maneja muy bien lo del tema de seguridad vial y nos compartía algo, y es que los conductores cuando vienen de carretera, ¿cierto? Cuando van a entrar a la ciudad, el bus debe parar un momento y cambiar de conductor cuando va a entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque resulta que el ritmo que tenía el conductor en carretera no va a ser el mismo que tiene pues entrando pues a las ciudades, porque pues en las ciudades hay trancones, en las ciudades pues tiene que estar parando, adelantándose, o sea, tiene que ya, digamos, es otro ritmo. Y en ese orden de ideas, pues ya vemos que efectivamente cuando hablamos de lo que es la parte de establecer estos turnos de trabajo, precisamente para evitar lo que son los siniestros viales. Y eso, digamos que nosotros lo vemos. Ahora, contar con procedimientos de trabajo. Esta es una de las herramientas más puntuales para poderle dar la información a todos los trabajadores. Nosotros ya lo hemos estado viendo con más amplitud, la importancia de generar procedimientos y de generar la información precisa a los trabajadores, y que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un procedimiento para las personas comerciales o para, digamos, algunos de los operativos, allí debería estar
dentro del mismo todas las medidas de prevención a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Miren, dense cuenta de algo y esto es algo que nosotros pues vamos a estar observando de esa manera, y es que si usted tiene procedimientos como tal, lo que nosotros vamos a encontrar en este sentido es que nosotros vamos a ver que hay formas de transformar, de poder evaluar y tener criterios para saber si la persona hizo bien o no la tarea, si hizo caso o no hizo caso. Y esto es algo que también nos va a servir a nosotros. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve también para los criterios para saber la evaluación de desempeño del personal. Ahora, esto va a ser también muy importante porque es a partir de allí que usted va a evaluar si las empresas realmente pues contaban con procedimientos adecuados de trabajo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Entonces, y esto es algo que siempre pues nos va a aplicar pues, en todo momento, y es que estos procedimientos de trabajo, digamos que estos procedimientos de trabajo son los que van a permitir al trabajador saber qué hacer en esas situaciones de estrés, y eso pues va a evitar que va a prevenir la ocurrencia de accidentes o la generación de las enfermedades de origen laboral, y esto pues va a ser muy importante para todos. Lo mismo pues va a suceder con todas las medidas que nosotros tengamos a nivel colectivo, como por ejemplo las garantas, las plataformas de trabajo, lo que es el tema pues el manejo de redes y demás. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy que siempre resulta, y es lo siguiente, y es que estas colectivas pues estas medidas pues van a beneficiar a todas las personas que estén en un ambiente de trabajo, pues por eso tiene dicho nombre. Ahora, aquí vamos a tener las últimas, que son las de protección individual. Ahora, estas se deben pues adoptarse, pues son las que en las cuales pues ya hay un riesgo físico, químico, o de condiciones de seguridad que pues requiere que el trabajador utilice ciertas vestimentas. Nosotros pues lo hemos estado hablando como tal, y allí es en donde pues se puede tomar desde el punto de vista como origen y demás. Ahora, otro de los aspectos que nosotros debemos evaluar en este sentido es todo lo que tiene que ver con la formación y la información de trabajadores. O sea, es decir, aquí es en donde nosotros encontramos de manera participativa que toda la evaluación de los riesgos, y es un aspecto que nosotros vamos a estar pues viendo más adelante, y es el hecho de que nosotros debemos también generar todo lo que es la evaluación de los riesgos con los trabajadores. Ahora, ¿a partir de qué? A partir de lo que son las charlas formativas. Y con esto yo no quiero pues decirles que hay que enseñarles la matriz, porque pues es algo que nosotros debemos manejar y que debe solo permanecer con nosotros. Pero sí lo que deberíamos pues tener en cuenta es que ellos también participen en esa identificación de peligros, y que ellos también allí pues puedan saber qué es lo que deben hacer. Miren que una de las cosas que viene a ser pues más relevante dentro de toda esta información que uno pues va manejando a nivel general es el hecho de que si tú tienes una buena participación de tu personal, ellos mismos van a darte toda la información, y cuando nosotros desarrollamos todas estas capacitaciones de forma planificada, nosotros podemos ir incrementando el nivel y la información que se maneja pues allí. Ahora, una de las quejas que siempre hay es que no, la misma tipo de capacitación, o también digamos que resistencia, porque pues los procesos de capacitación pueden ser que no sean tan no se muestran tan dúctiles, o no se muestran pues tan formativos en ese sentido. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente lo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que todo lo que nosotros hagamos a nivel de formación va a ser importante que nosotros lo desarrollemos de la mano con lo que nosotros queremos a largo plazo. Esto tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento, la madurez de los sistemas de gestión, y en especial pues lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, que cada vez más pues tiene que ser también gerencial. Ahora, gerenciales, ¿por qué? Porque nosotros identificamos las causas
hacemos todo el análisis como tal y hacemos todo el plan adecuado para que esas causas pues no se vuelvan a generar, y eso es algo de lo cual pues nosotros tenemos que estar detrás de ello. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos estar detrás de ello? Porque es que a partir de allí es que nosotros vamos a poder hacer capacitaciones mucho más dirigidas en conversación más con lo que son las administradores de riesgos laborales, inclusive nosotros mismos, que nos van a permitir efectivamente eso, nos van a permitir que pueda también pues profundizarse en este tipo de procesos. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues dentro de las medidas pues de prevención están las medidas de control que nos van a permitir pues controlar las condiciones de trabajo. Por una parte, lo que nosotros conocemos como las inspecciones periódicas al puesto de trabajo. Esto es algo que pues hoy en día con todo lo que se viene en comunicación y miren que a partir del EDT que pues tuve la oportunidad también de dar la semana anterior, una de las cosas que se analizaban allí y que pues yo les compartía pues a los empresarios era la parte del trabajo remoto. Y si ustedes se dan cuenta, con toda la realidad de lo que nosotros estamos viendo, hacia eso pues va a ir abocado pues nuestro mundo. Si ya Colombia, que pues muchas veces pues vemos que está rezagado en algunas cosas, pues está avanzando en lo que es la legislación del trabajo remoto, ya tiene pues un decreto que pues ya establece pues todas las condiciones a nivel laboral, establece las condiciones a nivel de lo que debe tener en cuenta pues el trabajo remoto en relación a las actividades que pues esta pues quiere generar, que habla también en relación a lo que se establece pues también allí en lo que es que debe haber estudios higiénicos, es decir, que usted no solamente diga, mire, aquí está el puesto el estudio y ya, sino que también evalúe el punto, si es adecuado, si realmente pues si está trabajando remotamente, que el empleador, en este caso la organización, asegure que sí hay condiciones laborales con una silla adecuada, con un mouse indicado, o sea, todo absolutamente pues adecuado en ese sentido. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es muy importante para que ustedes lo vean en ese sentido, y es que cuando nos hablan de lo que es la parte del trabajo remoto, siempre se tienen que establecer todas las condiciones desde el principio, o sea, quién va a poner un computador, quién va a hacer pues, el tema pues, de los pagos, o sea, ahí no hay disminución de derechos, sino al contrario, se establecen unas condiciones muy claras para lo que se viene posteriormente, y en ese sentido es que pues va dirigido todo lo que tiene que ver con las medidas pues, de control de lo que es la parte pues, de inspección. Ahora, aquí con el tema de las ARL, son las que tienen que también apoyarnos a las empresas que quieran poner a sus trabajadores a trabajar de forma remota. Entonces, en ese orden de ideas, hacia eso pues va dirigido, y nosotros pues no podemos ser ajenos. Y aquí pues lo que habla muchas veces es la parte pues de lo que son las inspecciones, y generalmente pues va a hablar sobre lo que son los controles a las condiciones pues laborales, y lo otro pues a la evaluación de las medidas preventivas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que como nosotros establecemos varias veces lo que son todas las medidas de intervención, pues uno tiene que observar, bueno, ¿es efectivo, no es efectivo? Y si realmente pues podemos seguir en esto, o debemos entonces tomar unas medidas diferentes. Y todo eso pues se va a lograr desde ese punto, o sea, es decir, que realmente se pueda soportar esto, y que pues realmente se brinden las evidencias necesarias para que los trabajadores pues se les pueda asegurar que sí pues esas medidas son adecuadas, y hacia eso pues va ese tipo de medidas, pues, de medidas de control. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que mirar frente a lo que es la parte de todas estas medidas también de control, y es que la opción de medidas como el tema de uso
que uno tiene que mirar en lo que son estas medidas de control es lo que tiene que ver con todos los criterios de aplicación. Nosotros sabemos que este es el análisis que nosotros pues vamos a generar siempre que haya pues unos criterios pues adecuados para lo que es la parte de, ¿qué? De la evaluación de los peligros y bueno que al final las medidas de intervención pues van a tener estos criterios de aplicación y uno puede ver que miren lo ideal, lo preferible que uno debería hacer es que eliminarlos, o sea tener esa posibilidad. Lo que sucede y esto es un análisis que uno tiene que tener en cuenta es que cuando se establece esta jerarquía de procesos, de criterios de aplicación en donde uno pueda tomar las medidas de prevención, pues eliminando la causa raíz del peligro o sustituyéndola, aquí lo que se quiere transmitir el mensaje y para los que de pronto sí conocen lo que eran las normas de registro único de contratistas, todo lo que nos establecía pues estas normas, que era pues por puntaje, era el mensaje que nos quería dar cuando querían evaluar pues con mejor visto bueno, era digamos visto con mejor vista el hecho de que se pudiera pues eliminar o sustituir el peligro, era que nosotros nos deshiciéramos de las causas que generaban pues ese peligro. Pero desafortunadamente eso no se puede hacer porque cuando nosotros hablamos que se deben implementar ya sea medidas de ingeniería, administrativos y y equipos de protección personal combinados o todos a la vez, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos está representando? Que el peligro definitivamente, de acuerdo a la naturaleza del peligro, de acuerdo a las condiciones, a las características y condiciones de la empresa, pues no se puede eliminar. Y eso es algo que pues uno sí debería pues poder generar pues la gestión adecuada al respecto para que efectivamente pues uno pueda hacerlo de esa manera. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando uno habla de lo que es el tema de los criterios de aplicación, digamos que cuando uno tiene en cuenta esto, uno tiene que mirar que generalmente lo que uno sí debe propender es en esa medida sí eliminarlos o sustituirlos. Ahora, ¿por qué eliminarlos? Porque entre menos costo entre menos costo a largo plazo nos pueda generar el control de los peligros, pues mejor. En muchas ocasiones no se puede, pero si hay casos específicos en los que se puede hacer una eliminación de esos peligros sería lo mejor. Y lo mismo la sustitución. Fíjense en algo que uno ve mucho, la sustitución, y es lo que hemos estado hablando de que por ejemplo todo lo que tiene que ver con el manejo de archivos, digamos manejo de cargas por los archivos, por el manejo de papel, se está sustituyendo por otro tipo de peligro, que es ¿cuál? Los peligros eléctricos, tecnológicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todo ya se volvió digital, e inclusive de los ciberataques. ¿Sí? Entonces, lo que es la pérdida de información, pues digamos que se sustituye todos esos tipos de peligros, porque pues ahí digamos que encontramos el peligro público por el tema de hurto, robo de la información, porque está en digital. Encontramos un peligro de condiciones de seguridad, porque pues encontramos peligros eléctricos, encontramos peligros mecánicos, tecnológicos, y eso hace que pues, nosotros los sustituyamos. Ahora, que sean más manejables de llevar que lo que es el tema del manejo de cargas, de pronto por el tema de archivos y también por la parte de orden y aseo, porque también ahí se sustituye todo lo que tiene que ver con la parte locativa por orden y aseo, pues va a resultar mucho más efectivo. Eso, la tecnología en ese sentido, miren que yo estoy haciendo un análisis no más así de un solo aspecto, y ya estamos viendo por la utilidad de eso. ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, si hay un tema que son peligros que uno tiene que convivir con ellos,
y dos tipos de peligro grandes, digamos, dos grandes clasificaciones con las cuales uno tiene que convivir con el peligro y debe entonces establecer controles de ingeniería, administrativos y de elementos de protección personal, son los que tienen que ver con la parte biomecánica y con la parte psicosocial, porque son intrínsecos, inherentes a la persona. Porque cuando uno habla de la parte biomecánica, pues está hablando del sentado, está hablando también de lo que es la parte del esfuerzo, del manejo de cargas, que pues muchas veces, pues por las características de la organización no se van a poder abandonar tan fácil, a menos de que pues ya haya un cambio tecnológico pues que obligue a ello y que está pasando. Pero hay otros en los cuales, como lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, lo que es la parte del efectivo, a mí me sorprende mucho que el efectivo ya, o sea, tiene sus días contados, o sea, lo que es la parte de las monedas y los billetes. O sea, obviamente el dinero como en sí pues se va a transformar, ¿no? O sea, se va a transformar más en digital. Ustedes se dan cuenta pues con herramientas como Nequi, como lo que son David Plata y otras, que ustedes pues no haciéndole publicidad, sino que nombrando como ejemplo, ya lo que permite, y todos estos pagos del sistema electrónico y los pagos electrónicos están sustituyendo lo que es el peligro público que puede llevar pues al tema de heridas, de lo que es el tema de atracos y demás, porque pues eso es lo que pasaba hace varios años. Usted ve un mensajero que mantenía con 300, 500 millones en el bolsillo, haciendo pagos, recibiendo pagos también. Ahora ya todo eso es digital. Entonces ahí ya sustituimos el ladrón físico el ladrón cibernético, ¿no? El hurto pues, los robos informáticos. Entonces ahí ya hay, por ejemplo, ya hay una sustitución y que efectivamente cuando tú cambias, por ejemplo, lo que es el mensajero que va con esa cantidad de dinero y lo cambias directamente a que haga las transacciones vía electrónica, un contador y demás, ahí lo que tú estás haciendo es sustituyendo un tipo de peligro que se le traslada del mensajero que solo va a enviar lo que es la correspondencia pues que queda en físico, porque ya todo está migrando a la parte digital, y de una vez entonces está llevando a que ese peligro se le traslade a lo que es a lo que es a un contador público en la empresa, y entonces él tiene que empezar a lidiar con los ladrones informáticos. Entonces ya allí sí va a exigir en ese sentido, porque como va a tener que convivir con ello, algunos controles de ingeniería en donde se tienen que establecer procedimientos, en donde se tendrán que comprar software antivirus, pues algunos antivirus un poco, digamos que comprar ciertas licencias para evitar pues lo que es el tema de hackeo, para pues evitar lo que es la parte de las famosos rastreadores o cookies, o pues lo que es el tema también de seguir los datos IP y otros más. Vas a cambiar todo eso con el fin de recibir pues este tipo de información. Ahora, aquí es importante tener, o sea, vas a tener que capacitar también en sistemas informáticos a tu contador, pero entonces uno empieza y dice, bueno, ¿qué es más caro? Estar con el riesgo de pronto y tener una póliza para un mensajero que anda con 300 millones de pesos o 500 en el bolsillo, o más bien es más fácil una capacitación en manejo seguro de las transacciones financieras a tu contador, para que pues, siempre tenga la costumbre de entrar a la página oficial de los bancos y pueda hacer las transacciones de forma segura. Entonces ahí es en donde queda pues, demostrado que la idea de la eliminación de la sustitución es que tú bajes o sea, que tú te deshagas en la medida de lo posible de muchos peligros. O sea, porque eso es como el tema de vivir o sea, vivir al filo del peligro. Eso es lo que se quiere evitar.
Entonces, por ende, se da mucho más peso si se logra tener esa creatividad y pensar también de qué manera nosotros podemos hacerlo. Ahora, esto solo se va a lograr en la medida de que nosotros también tengamos el tiempo necesario para pensar. Miren, des en cuenta de algo y hacia eso es lo que voy con esto. Y es que, miren, cuando uno habla de lo que es la parte de lo que es la parte de la gestión de los peligros, uno tiene que centrarse en esto. No solamente es colocar que no se puede eliminar y no se puede sustituir. Hay que mirar el contexto y hay que apuntarle a ello, a que la mayoría de los peligros se pueda eliminar o se pueda sustituir para que sea menor costo. Porque mire, una de las cosas que usted va a tener en cuenta es que si yo no necesito tener pólizas o necesito pagar, miren que hacia eso también va la seguridad y salud. Y es que si yo me voy a ahorrar la plata del mensajero, porque por ejemplo, primero voy a poder enviar todo lo que es la información vía digital y todo de forma digital. Ustedes ya se dan cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la declaración de renta, para algunos instructores o todos que nos toca declarar renta, ya se habla de la firma digital. Muchos de lo que nosotros estamos hablando es firma digital y eso significa ahorro para la empresa y significa que hay gestión a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, porque tengan en cuenta que usted está disminuyéndole el peligro a esos cargos y usted está preveniendo la generación de qué, de ese mensajero que ya no va a tener, ojo, que ya no va a tener que salir a la calle. Y eso no disminuye el peligro, usted no elimina, si usted toma a esa persona, ¿cierto? Ese cargo, y usted lo elimina porque la mensajería, usted dice no, envíemelo de forma digital, yo le envío de forma digital, usted está en ese sentido, usted no elimina el peligro público, usted no elimina el peligro de accidentes de tránsito, usted no elimina el peligro a nivel pues mecánico, porque pues la persona ya no va a necesitar la moto porque pues va a tener que hacer otro tipo de actividades. Ahora, aquí también hay un costo y yo sé que ustedes lo están también analizando en este sentido. ¿Va a haber un costo humano? Claro que sí, porque todas esas tareas operativas ya tienden a desaparecer. Eso es como en el tema del restaurante, ¿sí? O sea, digamos el tema que usted va a un restaurante muy bacano, si la única forma que usted pague es a través de medios electrónicos, entonces pues muchas veces la medida va a ser que no, yo acá lo único que es recibir de forma digital, les doy el número de celular y se acabó, inclusive hasta el código QR, que pues en ese sentido pues quién puede llegar a hacer eso y hay forma también para disminuir lo que es el tema de la delincuencia. Y en un restaurante pues el peligro público frente a un atraco, frente a un tema de un robo, pues se disminuye ostensiblemente. Entonces claro, lo sustituimos por el ladrón informático. Entonces ahí ya tiene que haber otras medidas, pero que resultan más efectivas y más seguras que tener pues que estar pues con el efectivo ahí. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy muy presente. Miren que uno cuando ve pues estos países europeos, uno observa que le hacen el feo es el dinero en efectivo. Aquí le hacen el feo es a una tarjeta, pero allá le hacen el feo a un efectivo, y hacia eso es a lo que nosotros pues vamos a ir apuntándole. Ahora, esto realmente digamos que cuando se mira estos criterios de aplicación, nosotros observamos claramente que aquí hay unos criterios que nosotros debemos empezar a mirar, porque mire, realmente cuando nosotros miramos los últimos tres que son de ingeniería administrativa y protección personal, es porque nosotros tenemos que convivir con el peligro. Les decía, psicosocial no lo podemos evitar, porque es que el tema es que nosotros nos relacionamos, nosotros somos seres humanos y nosotros, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces de ahí para allá todo lo que usted quiera. Y lo otro es también la parte biomecánica. Por ejemplo, a nivel químico, pues tenemos también todos esos peligros que tenemos que convivir, o sea, tenemos que convivir
con el peligro y es disminuyéndole. Ojo, en esto digamos que hay que ser muy claro. Sí, uno convive con el peligro, pero ¿qué pasa? Le disminuye el riesgo, es decir, la probabilidad que se materialice. Porque es que usted, por ejemplo, nosotros estamos acá frente a un equipo de cómputo celular, aquí estamos enfrentados frente al tema de los peligros de iluminación, eléctrico, la parte tecnológica, de explosión, mecánica, biomecánica, o sea, todo, vemos muchísimas, o sea, hay muchos peligros, pero ¿qué pasa? Convivimos con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, no podemos decir que la solución sería no trabajar sin computadores, eso es imposible, no es viable. Entonces, ahí es en donde se nos ahora. Nosotros sí podemos evitar que pues, ese peligro se materialice en forma de riesgo, y eso como lo hacemos con todas las medidas de intervención. Entonces terminamos pues teniendo en cuenta esa parte. Ahora, aquí hay que entender una cosa que es muy puntual y que nosotros pues vamos a tener en cuenta para lo que es para lo que nosotros pues debemos hacer en síntesis. Y pues antes de irnos también al break, tenemos que entender algo. Si usted la idea es que usted cada vez más pueda tomar medidas de eliminación o de sustitución, y que pues lo que usted tenga que tomarle medidas de ingeniería administrativa de elementos de protección sean obligatoriamente las que usted tiene que convivir. De resto usted las tiene que tratar en todo momento, tratar de eliminar y tratar de sustituir. Esto es algo que el Consejo Colombiano de Seguridad, a través de la norma RU, quería hacer, o lo que habla puntualmente las normas NORSOC, que pues es el original, ¿no? Que debe eliminarse y sustituirse. Inclusive le dan mayor peso, le dan mayor valor si uno toma medidas de eliminación y sustitución. Pero aquí hay que hacerlo de forma razonable, es decir, no se puede empezar uno a inventar cosas, o sea, inventar la rueda pues cuando no se puede. Y como les digo, hay que hacerlo, o sea, realmente uno, si hace un análisis, uno tiene que ver que hay diferentes peligros que uno pues tiene que convivir con ellos. Por ejemplo, todo lo del tema de fenómenos naturales, ahí sí no se puede eliminar ni sustituir de ninguna manera, a menos de que pues usted pueda tener ahí sí, como se dice, el poder de la tierra para decir que no tiemble pues en el lugar de trabajo donde están los trabajadores, o que pues, o sea, o también cuando hablamos pues ya lo que hablamos de psicosocial o biomecánico, porque eso siempre va a suceder en nuestra naturaleza humana. Entonces hacia eso es lo que pues va pues dirigido lo que tiene que ver. Y nosotros pues sí debemos en ese sentido pues debemos estar trabajando para que efectivamente podamos en esa parte podamos generar lo que son estos criterios. Entonces a partir de eso es que nosotros no debemos siempre tratar de hacer las primeras dos medidas. ¿Listo? Entonces yo sí quería pues compartirles esto. También pues en relación a lo que son pues, los criterios de aplicación, porque yo sé que esto es a partir de lo que nosotros manejamos en GTC 45, pero esa es la idea de la que nosotros debemos tratar de hacer. Ahora, ¿qué limitantes va a tener? Pues, o sea, tener que convivir con el peligro, las limitantes de las características de la organización, los recursos de la organización, la voluntad de la alta dirección. Eso va a ser tan clave para nosotros, por una sencilla razón, porque es que es a partir de allí que nosotros establecemos, bueno, si se puede eliminar o sustituir, o definitivamente nos toca de todas maneras pues convivir con ese peligro. Entonces hacia eso es lo que nosotros damos, y en eso también se trata la gestión que nosotros podemos hacer. Ahora aquí vamos a ver lo siguiente, y esto es algo que pues ya vamos a mirar, y son las tareas de alto riesgo. O sea, cómo nosotros podemos ahora sí, dentro de lo que es la parte técnica, porque pues ya hemos establecido que legalmente que son tareas de alto riesgo.
digamos que allí ya se ha establecido y ya se puede, digámoslo de esa manera, se puede decir de qué manera ya se ha establecido, pero a nivel legal, perdón, a nivel de norma técnica, pues son todas esas actividades, ¿cierto? Que por su grado de exposición e intensidad presentes pues, a algunas actividades rutinarias pueden causar accidentes laborales severos, inclusive pues, mortales, ¿no? Entonces, allí es cuando nosotros lo miramos de forma técnica. Aquí ya lo está, o sea, anteriormente de forma legal, aquí ya lo estamos mirando desde la forma técnica. Aquí hay que entender una cosa pues que es relevante en este caso y es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de lo que son las actividades de alto riesgo, pues allí ya contemplamos trabajo en alturas cuando en la legislación no estaba establecido. Hablamos de lo que es el espacios confinados cuando en la legislación solo lo que eran las actividades de minería, ¿no? Trabajos en caliente, pues o sea, en la normatividad, aquí nos habla de todos los trabajos en caliente, es decir, soldadura, en el tema también de hornos industriales, de procesos pues industriales como tal, y allí nos decía la normatividad que era puntualmente pues a las actividades que había una constante constante exposición pues a este tema de temperaturas. Lo mismo con el tema de energías peligrosas, entonces lo establece con el tema de radiaciones ionizantes, ¿no? Y lo mismo de sustancias químicas peligrosas, sí digamos que entra allí. Entonces eso es lo que se contempla dentro de lo que es la parte de normatividad técnica. Ahora, los criterios entonces, ojo, es teniendo en cuenta de que pues por el lado de peligrosidad pueden generar accidentes laborales graves o mortales. Ahora, ¿qué son los criterios de control? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a establecer esas medidas como tal? Pues lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros vamos a mirar lo que es el tema de estos controles, pues vamos a mirar si podemos ir eliminando, o sea, primero ver si podemos eliminar o sustituir lo que son este tipo de los peligros pues, generados al respecto de este tipo de actividades y de qué manera pues podemos tomarlo. Puede ser generalmente estas actividades a qué nos van a llevar a que pues primero establecer procedimientos, ¿cierto? O sea, establecer cómo se debe hacer la tarea de forma responsable. Nos va a establecer también lo que son las listas de chequeo, porque a partir de allí nosotros tenemos que empezar a mirar, venga, esto sí se puede hacer, no se puede hacer, o sea, empezar a establecer todas esas listas de chequeo para que pues, la persona no resulte accidentada. Luego, pues, ¿qué es lo que nos va a establecer también con esto? Que vamos a tener que llegar a un proceso de capacitación, de entrenamiento. Entiendas entrenamiento como el perfeccionamiento de toda la actividad. Entonces aquí viene y entonces empieza a generar todo lo que tiene que ver con este tipo de controles. Adicional a ello, pues también lo que es, bueno, cuáles son los tipos de elementos de protección personal y teniendo en cuenta pues lo que tiene que ver con las fichas técnicas del fabricante, los diferentes elementos de protección personal, porque lo que nosotros debemos asegurar finalmente es que los elementos pues nos sirvan y que sean de acuerdo a la recomendación que tiene el fabricante. Entonces hacia eso pues va en este sentido. Adicional a ello va a ser muy importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de la protección, pues generalmente, ¿por qué se va a priorizar la protección global frente a la individual? Porque en últimas todas las medidas de eliminación que nosotros tomemos tienen que servir para que todas las personas, o sea, que ocupan ese cargo, pues puedan aplicarlo. Entonces, hacia eso es lo que apunta este criterio. Ahora, no significa que va a ser que primero el interés general sobre el particular, sino que lo que representa es que tiene que ser una medida
de protección que sea de forma generalizada para todos los trabajadores de la organización y en especial que desarrollan pues un trabajo específico y hacia eso pues le debe apuntar pues este tipo de medidas. Ahora, aquí también debemos considerar lo que es el tema de quién es el que va a dar la aceptación, es decir, quién va a estar revisando, quién va a estar pendiente, quién es el que va a estar ahí, quién va a ser la persona idónea que le va a dar el visto bueno al trabajador para que desarrolle alguna actividad. Entonces, eso es lo que nosotros pues debemos tener muy en cuenta. Y finalmente lo que son las medidas de mantenimiento de forma planeada. ¿Listo? Entonces, en este sentido nosotros lo vamos a tener que hacer. Ahora, una de las cosas que pues va a ser muy importante en esto es que el tema del mantenimiento planeado va a ser necesario de acuerdo también a lo que nos da la ficha técnica de quien del fabricante del elemento de protección personal. Ahora, ¿esto por qué? Porque es a partir de allí que usted establece los criterios adecuados, además que existe pues frente a todo lo que es el tema de confinados y lo que es el tema de trabajo en altura, pues una legislación que bueno, en especial lo que es el tema de alturas, pues existe ya una legislación pues que estaremos también revisando más adelante, en la cual ya nos empiezan a hablar sobre, bueno, cuáles son las medidas adecuadas para lo que es el tema de alturas en cuanto al tipo de elemento de protección personal, lo que es el tema del arnés, e inclusive no solamente pues hablando de este elemento como tal, sino también de lo que tiene que ver con digamos, para los trabajos normales, sino para lo que es el tema de rescate, porque pues eso también pues va a suceder. Bueno, vamos entonces a parar un momento y vamos a tomar entonces los 20 minuticos pues acostumbrados. Listo, ya regresamos. Listo, entonces ya regresamos, permítanme acá ya como tal. Bueno, aquí están los fallos controles de emergencia. Listo, permítanme un segundito y ya regresamos. Listo.